Corría el año 1994 cuando el profesor Tide viajó a Oxford con la intención de examinar uno de los papiros, concretamente el papiro 64, custodiado en el Magdalen College. El papiro en cuestión estaba formado por 3 pequeños fragmentos del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Analizado rigurosamente por Tide, el papiro dejaba de manifiesto que Mateo había sido escrito en una fecha que, como muy tarde, podía haber sido la del año 66 después de Cristo. En otras palabras, el Evangelio de Mateo era una fuente histórica muy antigua, redactada algunos años después de la muerte de Jesús. Se trataba de un hecho excepcional para las fuentes de la historia antigua, pero es que, como sucede con el resto de los evangelios, Mateo tenía en sí mucho de excepcional. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva edición de Corría el Año. Esta nueva edición, que es el primero de una serie de 2 programas dedicados al Código da Vinci, de ahí esa referencia a ese texto del Evangelio, el famoso papiro 64, el papiro Tide, relacionado precisamente con el Evangelio de Mateo, concretamente con 3 fragmentos de su capítulo 26. Vamos a hablar del Código da Vinci, vamos a hablar de los documentos del Mar Muerto, vamos a hablar de los Evangelios, vamos a hablar de la Gnosis, tanto esta noche como la de la semana que viene. Y para ello, en este primer programa contamos con 2 invitados, con don Pedro Fernández Barbadillo, muy bienvenido a Corría el Año, muy buenas noches. Buenas noches. Y con Shai Shemer, muy bienvenido también a Corría el Año, muy buenas noches. Bien hallado, buenas noches. Bueno, yo tengo que lanzarles una primera pregunta que casi es obligada antes de que pasemos a ver la primera parte de nuestro documental sobre el Código da Vinci. ¿A ustedes les ha gustado el Código da Vinci? No sé si han visto la película o han leído la novela, pero en términos generales les ha gustado. Pues es intrigante, un documento de poca veracidad, tal vez una novela muy misteriosa y atractiva para estos tiempos, pero que, a mi entender, ha causado más daño al intelecto y al conocimiento que beneficio. Pues para mí es la última entrega que tenemos hasta ahora de lo que se llama el thriller de Sotana. Una conspiración. Está muy bien eso del thriller de Sotana. Una conspiración en la que el malvado siempre es un papa, un cardenal, en este caso unos monjes del Opus, cuando el Opus no tiene monjes, y siempre hay un chico y una chica buenos, listos, altos y guapos que nos van a salvar en el último momento. Hombre, hay que reconocer que históricamente ha habido algún thriller de Sotana que no estaba mal. El Rojo y el Negro de Stendhal, por ejemplo, era una gran novela, pero, en fin, literariamente estaba a años luz del Código da Vinci. Pero está muy bien eso del thriller de Sotana, creo que me lo voy a apropiar. Bueno, pues nosotros vamos a ver ahora esa primera parte del documental sobre el Código da Vinci y regresamos inmediatamente para iniciar el debate sobre el tema. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la primera parte de ese documental que Dios mediante terminaremos de ver la semana que viene. Yo tengo que plantearles algunas preguntas previas que pueden resultar chocantes, pero que en los libros de Dan Brown resultan obligadas. Primera cuestión. ¿Existen los monjes asesinos del Opus Dei, albinos o no? Porque uno de los personajes esenciales de la trama es efectivamente ese monje albino del Opus Dei que se dedica a ir asesinando gente, lo mismo sean laicos que religiosos, ¿no? Yo diría que en ese sentido no tiene ningún tipo de problema a la hora de asesinar. ¿Qué hay de los monjes del Opus Dei? Pues el Opus Dei es un instituto formado por el Instituto de la Iglesia Católica, formado por seglares y también por laicos, pero no hay monjes, que no hay monjes. Los monjes están en el monasterio.
no pueden estar moviéndose Ni por siquiera el para mundo. asesinar. ¿No? Esto es como lo que le reprochaba, no me acuerdo qué autor, a Chesterton. Decía, bueno, sí, el padre Brown está muy bien creado, pero le falta un poco de verismo, que es un sacerdote al que nunca vemos en una iglesia, en un confesionario. Es verdad, es verdad, es verdad. Además, el escriba de Balaguer hubiera estado muy contento de que le agreguen tantos años de existencia a la orden que él fundó, no más de 70 años. Se le agregaron historia, le agregaron vida. No, es cierto. Hombre, la verdad es que Dan Brown es un personaje curioso porque en otra de las novelas en las que hace esa descripción de Sevilla, en virtud de la cual en Sevilla la bebida clásica es el zumo de arándano, por el que al parecer los sevillanos se pirran, ¿no? Y además la Guardia Civil controla todos los prostíbulos sevillanos. O sea, hay que reconocer que a la hora de documentarse, a mí personalmente tengo que reconocerle que es lo que más me divierte de sus obras. Es decir, la documentación que tiene, que yo no sé dónde la sacan, ni que fuera de Wikipedia, porque vamos, es verdaderamente disparatada. Bueno, otra pregunta obligada, inicial, aunque parezca intrascendente, que yo tenga que hacerles. En ese famoso cuadro de la Última Cena de Leonardo, magnífico fresco, que ha quedado muy dañado por el paso del tiempo y también hay que decir que por los invasores franceses de Italia, aparece entre los apóstoles una figura de pelo largo. Esa figura es María Magdalena. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Y además su imagen femenina no necesariamente corresponde a una mujer. Vemos esto en varios cuadros de la época y también en varios cuadros de Da Vinci. Lo que pasa con esto es que se desconoce, y mismamente la forma en que está presentada la Última Cena, la forma en que están sentados, es una visión de la época. Nosotros conocemos históricamente el típico asentamiento, forma de sentarse, que es el triclinium, que no era la forma la que presenta Da Vinci, esa forma de esa mesa en donde hubiera sido muy difícil que Jesús hubiera bajado, ¿no?, a la parte inferior de la mesa y caminado entre todos lavando los pies a los discípulos. Una situación un poco complicada. Desde ya vemos en el siglo XVI y en el siglo XV también obras que no es que están distorsionadas, pero están hechas a la medida de la visión que tienen los artistas de la época. Es decir, estamos hablando de que la Última Cena, efectivamente, la gente no estaba sentada, sino que estaba tendida en una especie de lechos que era el famoso triclinio, ¿no? El famoso triclinio, sí. Efectivamente. Y de esta manera podemos ver que hay otras distorsiones, por ejemplo, el cuchillo que aparece en la mano de Pedro, ¿sí?, en donde Dan Brown atestigua de que aquí tenía celos de María Magdalena, y ahí viene la conspiración de que él quería matarla porque la celaba, porque era la más hermosa y no el más hermoso de los discípulos. Todo esto yo creo que es un poco fantasioso y requiere una exhaustiva verificación de las fuentes hebreas también, de cómo hubiera sido una cena pascual en el siglo I y qué hubiera ocurrido allí con una presencia femenina única entre todos y entre todos los hombres. ¿Hubiera sido esto posible en el siglo I, en una cena de Pesaj, de Pascua? ¿Hubiera sido posible el hecho de una cena masculina en la que hubiera habido una mujer? Hubiera sido más escandaloso que las mismas declaraciones de Jesús en cuanto a lo que se llama su protagonismo mesiánico. Hubiera sido escandaloso, hubiera sido también plausible de que se le acuse simplemente de ser un distorsionador de las costumbres, de la ética, de la moral de la época, y cosa que Jesús nunca hizo. Por el contrario, si le respetaban como maestro y si le respetaban como conductor de un grupo en aquel momento, los mesiánicos, era por su apego a la ley, a las costumbres y a su comportamiento íntegro, cosa que era muy verificado por las autoridades. Antes que nada, para escuchar a una persona se le verificaba lo que se llamaba el testimonio o cómo atestiguaban de su integridad en cuanto al apego a la ley, que tenía que ser muy diferenciada de lo que eran los romanos en aquel momento, muy liberales y muy, se puede decir, muy innovadores en el tema de la familia. Rompían esquemas muy diferentes como se llevaban las estructuras en el siglo I en Judea. Es decir, que la idea de una mujer en una cena masculina hubiera sido totalmente inconcebible. Inconcebible, provocativo, fuera de contexto, y no puede ser introducido en el mensaje pascual, ya que el mensaje pascual era dado principalmente a los israelitas en un contexto que debía expresarse claramente en las normativas que ellos aceptaban, en el lenguaje que ellos aceptaban y en el conocimiento de la escritura por el cual se evocaba esa cena. Mujeres podían estar en cuartos aledaños sirviendo,
como era muy acostumbrado a hacer. En presencia de parientes podía haber una mujer, pero aquí se hablaba de un grupo heterogéneo que estaba reunido en un lugar llamado el aposento alto, que tenemos una hipótesis donde puede estar en Jerusalén, y no se concibe realmente esta presencia. Yo creo que es una fantasía, puedo llamarlo así, me atrevo a llamarlo así, una fantasía de la imaginación de Da Vinci, de que es posible de que eso ocurra por desconocimiento de las fuentes hebreas. ¿Quién es el sujeto o la sujeta de pelo largo en la última cena de Da Vinci? Yo creo que hay que centrarse en el canon pictórico y en el canon de representación de los personajes del cristianismo. O sea, siempre que se representa a Cristo, Cristo tiene que estar en el centro del cuadro. Siempre que se representa, por ejemplo, a San Agustín, el canon indica que se le debe representar con algún atributo, como a todos los santos o papas, algún atributo que indique, permite identificarlo. No olvidemos que los cuadros y los retablos eran llamados la Biblia de los pobres. Entonces eran gente analfabeta que tenía que saber identificar a las figuras por sus atributos. A San Agustín, como digo, se le suele representar con una maqueta de ciudad en uno de los brazos para por la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Sí. También algunos santos se les suele identificar porque llevan clavado el instrumento con el que les martirizaron. Pues San Pedro clavería el alfanje, o San Lorenzo sobre la parrilla. San Juan era el discípulo amado, ciertamente, pero también era un discípulo muy joven, casi adolescente. Entonces se le suele representar como el más joven de ellos. A Judas, como era el que llevaba la bolsa, siempre se le representa con la bolsa, para que se le pueda identificar prontamente. San Pedro suele tener una barbacana. Entonces, ahí ese personaje de San Juan no es más que un chico joven. Entonces, como tales chicos jóvenes, pues llevaba el pelo largo y era el que tenía los rasgos menos formados de todos los discípulos. Es curioso que además cuando uno observa la última cena, en la que hay una distribución prácticamente de 3 en 3, es decir, hay 4 grupos de 3, es fácil leer lo que es el relato de los evangelios, es decir, como en un momento determinado uno de los apóstoles se acerca al discípulo amado, es decir, a Juan, y le dice que le pregunte a Jesús quién es el que le va a traicionar. Es decir, prácticamente la escena de la última cena de Leonardo da Vinci está reproduciendo ese momento en que le está diciendo pregúntale quién es, ¿no? Yo creo que es una escena harto fácil de interpretar. Lo que me llama la atención es que ahí encuentren a María Magdalena. Reconozco que esto tiene verdaderamente su mérito en ese sentido, su mérito en cuanto a imaginación. Hay una serie de declaraciones, yo diría que provocativas, no sé si explosivas, pero sí muy provocativas, a lo largo del Código Da Vinci, que de alguna manera son las que han provocado el hecho de que la obra resulte sugestiva. Es decir, parece ser que revela cosas especialmente extraordinarias, que se supone que ha habido un interés por el cristianismo oficial y especialmente por la Iglesia Católica de ocultar a lo largo de 20 siglos. Por ejemplo, hay una de las afirmaciones que es la de que realmente a Jesús no se le conoce por lo que aparece en los evangelios, sino que se le conoce fundamentalmente por los textos de Nag Hammadi y por los documentos del Mar Muerto. ¿Tienen algo que ver los documentos del Mar Muerto con Jesús? Bueno, la pregunta es muy interesante y muy amplia para responder. En los documentos del Mar Muerto, a mi parecer, se aprende mucho de la lingüística de la época, de la forma de pensar, por lo menos de ese movimiento, lo podemos llamar sectario, los esenios, que es, por supuesto, anterior por más de 150 años, por lo menos a la época de Jesús, en donde viene contrastado con una sucesión de hechos históricos, la ocupación de los griegos y después las guerras con los seleucidas. En definitiva, hablamos de un sector de la población judía que se aísla en las zonas del desierto a la espera de una revelación mesiánica lideradas por un personaje llamado el Maestro de Justicia. ¿Estamos hablando de qué época aproximadamente? Pero si estamos hablando del Maestro de Justicia, estamos hablando de por lo menos 160 años antes de Cristo, aunque hay algunos historiadores que sugieren de que el movimiento escénico aún tiene orígenes en la Babilonia. Pero podemos decir que si hablamos del siglo I y de los documentos encontrados que son anteriores a Jesucristo, estamos comprendiendo de que la zona geográfica donde se encuentran, más o menos a unos 7 o 8 kilómetros de Jericó, en escasas fuentes de agua,
porque si estamos hablando del desierto de Judea, hablamos de escasas fuentes de agua. Cualquier lugar que podía ser de hospitalidad a los que pasaban por allí, podemos sugerir de que ignorarlo sería imposible, pero cohabitar con ellos también no dependía de la hospitalidad, sino de tener hegemonía con los dogmas que ellos enseñaban. Yo puedo pensar de que en alguno de los sentidos comunitarios y de comunidad que tienen los esenios puede haber una analogía con el grupo de Jesús, pero hay que tener mucho cuidado y es peligroso de hacer de esto una novela de ficción. Si entramos en la rigurosidad de los documentos y de lo que se ha encontrado hasta ahora, yo creo que hacer una convergencia entre Jesucristo y la secta de Qumran es desapropiado. Yo poco más tengo que añadir a lo que ha dicho Shai. O sea, si esperemos a que estos documentos pues, los sigan analizando los expertos, los lingüistas, los historiadores, y veamos, de todas maneras, pues los cristianos tenemos el Nuevo Testamento y ahí ya nos explica claramente quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, y nos transmite un conocimiento al que todos podemos acceder. No tenemos por qué ir a supuestos evangelios desconocidos o conocidos por un grupo que nos lo ofrece graciosamente, como es el caso de Dan Brown, por 30 euros. Yo entiendo que si alguien te viene a ofrecer la vida eterna, te pida a cambio todo o no te pida nada, pero que te pida 30 euros. El 10% para el autor y lo demás para la casa editora. Sin el IVA, sin el IVA para el autor, sin el IVA. Y luego para Hacienda también se lleva un piquito. Quisiera volver al tema de los documentos del Mar Muerto. Sí. Vamos a ver, una persona que en estos momentos se acercara a una de las traducciones que ya se han hecho de los documentos del Mar Muerto, existe alguna en inglés, existe alguna en castellano, florentino fundamentalmente, que prácticamente es completa. ¿Qué se encontraría en esos documentos del Mar Muerto? Entiendo que por lo menos empezaríamos con documentos que parten de la segunda mitad del siglo II a.C., es decir, todo lo que está relacionado de alguna forma con el maestro de justicia y el inicio de ese movimiento de Qumran, que posiblemente era una escisión de los esenios. Pero ¿qué encontraría en esos documentos del Mar Muerto una persona? Bueno, primeramente tenemos que decir que hay una escisión muy grande entre los conceptos religiosos que rigen en la época. En cuanto al maestro de justicia, líder de una comunidad, se podría llamar hoy muy apegada a los estrictos dogmas del judaísmo, o si podemos llamar judaísmo de la Biblia, del Antiguo Testamento, en cuanto a que el gobierno central de Jerusalén había pactado de una manera, según ellos, caprichosa con los griegos y se habían dejado manipular en la ordenación de sacerdotes, hay una gran separación y subdivisión del mismo movimiento y una especie de vida, podemos llamarla la letanía del desierto, en donde no deberían mezclarse, aunque se han descubierto una serie de correspondencias entre la secta de Qumran en el siglo I y los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Había una comunicación, no había una separación total. Estamos hablando de 35 kilómetros de distancia nada más entre un lugar y otro. Aunque había separaciones geográficas, pero la distancia no era muy grande. ¿Con qué se puede encontrar? Primeramente, hay documentos que hablan de una vida comunitaria muy especial, en donde la presencia de mujeres es muy rara, aunque se han encontrado cuerpos de mujeres en el lugar donde están las excavaciones de Qumran, a 400 metros bajo el nivel del mar, cerca de Jericó. No se sabe a ciencia cierta qué hacían esos cuerpos de allí, hay algunas especulaciones, pero sin entrar en este tema, podemos hablar de que se encontraría primeramente el sentir del gran maestro de justicia, en apariencia un hombre que no se exalta demasiado en su persona de director de la secta, en donde se tiene conciencia mismamente que habrá una redención mesiánica, y la forma de interpretarla, o sea, la exégesis que ellos utilizan, es lo que lo hace diferente a los otros grupos. No admiten la discusión y tampoco admiten una visión, digamos, mesiánica diferente. En este caso, quien lee el libro se puede encontrar con una interesante proclamación de himnos, formas de vida, discusiones y diálogos que había entre ellos, fundamentalmente cómo ellos interpretaban la vida comunitaria, la pureza ritual tan importante en un lugar con tan escasez de agua como es el desierto, tanta importancia se le da según las excavaciones. Se han descubierto piscinas
realmente rituales, y también a la espera de una redención que, con la presión de la presencia romana y la corrupción que a Jerusalén, se hacía cada vez más evidente. Lo que sí se va a entrar, por supuesto, en un ámbito de misterio, porque aún no sabemos todo en cuanto a los esenios, ni sabemos todo en cuanto a qué influencia tuvieron en la sociedad de la época, pero sí podemos decir de que era uno de los grupos, y solamente uno de los grupos de disidencia o de divergencia que había en aquel momento, en donde pululaban en Judea todo tipo de soluciones basadas en las Escrituras para evitar el dolor, como ellos lo expresan, y la opresión de la presencia romana, que venía con todo su helenismo, con todo su paganismo y también con su corrupción, porque los funcionarios que llegaban a aquel lugar no eran de lo mejor, los administradores romanos. Con esto me voy del 150 prácticamente al primer siglo, tratando de comprender que la secta de Qumran nos da información, primeramente, de cómo se respetaban las fuentes hebreas, de cómo se respetaba también la lengua hebrea. Los documentos encontrados, principalmente el Evangelio de Isaías, da a entender de cómo realmente... El profeta Isaías. Dije el Evangelio de Isaías, sí, perdón. Sí. El profeta, estaba leyendo ahí los Evangelios. El profeta Isaías, principalmente, en donde se encuentra el relato del siervo sufriente, ¿sí? Está preservado, o sea que ellos consideraban, y había una corriente dentro del judaísmo que intentaba explicar esa venida del Mesías, que también podía caracterizarse por una actitud sufriente, benevolente y sufrida para redención de los pecados. En eso sí puede ser que haya algún tipo de conexión, pero de allí a elucubrar un contacto de José, esposo de María, y María como posibles residentes en Qumran, y de allí hubiera venido, tal vez... Eso es muy novelesco. Es muy novelesco, pero es lo que está por allí. Buscar la conexión ficticia, el misterio y la conspiración es algo que está aprendiendo mucho hoy. ¿Por qué? Porque indudablemente que el sincretismo es mucho más atractivo que argumentos un poquito más, para mucha gente, monótonos, pero sí solventes. Vamos a volver luego sobre el tema de los evangelios. Yo creo que ha quedado suficientemente claro que los documentos del Mar Muerto no contienen documentación acerca de Jesús, que son muy anteriores al nacimiento de Jesús y que se centran fundamentalmente en esos esenios de Qumran. Pero mencionaba Shai algo que es bastante interesante, que es esa visión de la conspiración. Es decir, cómo de alguna manera las obras de Dan Brown se basan en una idea de la conspiración, y cómo además pues incluso aparece el famoso priorato de Sion, cuya existencia histórica es más que discutible, por no decir es inexistente, y de alguna manera esto teje, yo diría que no solamente el caso del Código da Vinci, sino otras novelas de Dan Brown, como puede ser Ángeles y Demonios. ¿Por qué esa atracción de la conspiración, de la idea de la conspiración? ¿Por qué es tan central en la obra de Dan Brown? Yo creo que Dan Brown lo que ha hecho es un producto de mercadotecnia, efectivamente con una ideología, un trasfondo muy atractivo para la gente. Pero la conspiración existe, pues desde en el Antiguo Testamento aparecen varias conspiraciones. La conspiración de los hermanos de José contra la conspiración del Sanedrín contra Jesucristo. Entonces, la conspiración de Catilina, muy clásica. Pero bueno, la conspiración es algo que interesa mucho a la gente, porque a fin de cuentas la vida que llevamos pues es una vida monótona, sencilla, sin grandes sobresaltos. Le da sal. Efectivamente, y además te permite a ti pasar como alguien que pese a esta vida monótona que llevas, tú sabes qué es lo que de verdad pasa y cuáles son las verdaderas explicaciones. Tú sabes quién es el verdadero amo del mundo. Entonces eso te puede dar un apoyo para, digamos, deambular por este mundo tan monótono, tan gris, tan feo, en el que has sido tan desgraciado. Entonces yo creo que ahí hay mucho de eso. Por ejemplo, Eugene Sue, en sus novelas, los conspiradores son los jesuitas. Lo que hace Dan Brown es actualizar ese mito del jesuita malvado que desde París domina el mundo entero y convertirlos en miembros del Opus. También Alejandro Dumas habla del malvado jesuita, creo que es en El Vizconde de Bracamonte. Fragelón, sí. Y entonces ahí el jesuita es uno de los mosqueteros, creo que Aramis, que se ha hecho jesuita, es la versión que tenemos del hombre de la máscara de hierro. Y ahí intenta convencer al gemelo de Luis XIV, al que van a entronizar,
con que vos gobernáis en Francia, yo gobierno en Roma. Entonces es muy curioso ver cómo estamos... Es la versión Sí. de La araña negra de Blasco Ibáñez también, ¿no? También. Que es un gran novelón donde los malos son los jesuitas también. Sí. Entonces, todas estas conspiraciones con jesuitas o con opusianos, desde luego tienen una finalidad muy clara, que es atacar a la Iglesia y atacar al cristianismo. Pero, sobre todo, lo que es muy destacable, a mí me gusta mucho la teoría de la conspiración como mito moderno, es que vivimos en una sociedad muy abierta, con unos grandes medios de comunicación que nos ponen en contacto con todo lo que pasa en el mundo, pero curiosamente la gente cada vez está más propensa a creer en que hay malvadas conspiraciones. Como decía un amigo, hay mucha gente que se cree que el mundo lo manejan 6 o 7 plutócratas que se reúnen en Davos y se sientan en torno a una mesa con máscaras del Pato Donald y desde ahí deciden lo que va a suceder en el siguiente año. Desde un tsunami, una caída de la bolsa, unas elecciones que va a ganar alguien o un golpe de Estado. Esto es lo que le gusta a muchísima gente, insisto, y lo que algunos desaprensivos o algunos listos pues le sirven y con lo que ganan mucho dinero y de paso nos cuelan de matute su ideología. Yo quisiera agregar algo con respecto a la conspiración. Cuando citaste la Biblia, es una conspiración que ya sabemos el principio y el fin. Lo que atrae mucho a la gente son las conspiraciones en que no se termina nunca de saber cuál es la verdad. ¿Y por qué no se termina de saber cuál es la verdad? Porque parte de una base hipotética y bastante falsa, por lo tanto es imposible llegar a la verdad. Porque ya con los hechos que Dan Brown nombra al principio de su libro, ya está de alguna manera testificando que estos son los hechos irrefutables con los cuales me guiaré a lo largo de esta novela. Y hemos demostrado, y podemos seguir demostrando, la falta de solvencia y la falta también de historicidad o de base histórica de muchos de sus expresiones y también de sus citas. Ahora, lo interesante es que hubo otras conspiraciones, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion, Es otro de los textos 1898, conspiratorios. Mein claro, Kampf de Hitler, que habla de la conspiración, el mismo Pierre Letrand, que es el que entrega estos manuscritos del priorato de Sion, él escribió un libro, ¿no?, La conspiración judeo-masónica. Es decir, hay conspiraciones que todavía están en la mente histórica, pues llamémoslo así, o el colectivismo, de la memoria colectiva de los pueblos. Todavía yo recuerdo cuando era más joven que se me acercó una vez una persona y me dijo que los israelitas, los judíos no compraban los coches Ford, sino Chevrolet, porque Henry Ford era antisemita y con eso querían boicotearlo. Y tenía convencimiento que eso iba a acabar con la Ford. Pero eso nunca ocurrió de esa manera tan estricta. Es decir, de una conspiración, de una unión ilimitada de grupos que pueden lograr ciertos cambios sociales y nosotros no nos enteramos. Indudablemente que existen conspiraciones y que existen movimientos. La misma Biblia habla de una conspiración, podría decirse, un plan maléfico que será derrotado, pero habla de un principio, de una continuación y un fin. Aquí se trata de exponer algo que no tiene fin. Por ejemplo, ¿quién le atribuyó a María Magdalena que era prostituta? ¿Quién la dejó ¿quién le quitó el cargo de prostituta? Vamos a hablar de María Magdalena en Más otro tarde. programa. Sí, no, más tarde no, en otro programa. En otro programa. En el siguiente De programa. O acuerdo. sea, No, pero- que ese es un tema que... Pero sí. Sí, no, si me permites, o sea, parte de la teoría de la conspiración, según lo que yo he estudiado, que tampoco es que sea un gran experto, es que da igual lo que se diga, da igual las trolas que cuentes, da igual. Cuanto más disparatada es una conspiración, más posibilidades tiene de triunfar. Ahí están los protocolos de los sabios de Sion. Por ejemplo. La propia base de los protocolos, o sea, que se reúnen los grandes rabinos o judíos, no me acuerdo cuál es el cargo que tienen, se reúnen, es una cofradía secreta. Pero esa cofradía secreta decide dejar actas de sus reuniones secretas, con lo cual automáticamente deja de ser secreta. Exactamente. O sea, es algo que se cree por su propio peso. No solo que deja actas, sino además actas que salen a la luz con bastante facilidad. Es decir, que no solamente es que es una chapuza dejar actas, es que además el que las custodiaba era un ceporro. O sea, eso es bastante obvio, ¿no? Entonces, da igual lo que se diga para el público afín a la teoría de la conspiración, que puede ser, insisto, cualquier tipo de teoría, que el hombre no ha llegado a la luna
y es todo por ejemplo, parte de una conspiración del gobierno federal de los Estados Unidos, no se sabe muy bien para qué, como que los judíos dominan el mundo desde no se sabe dónde, o que es en el Vaticano hay alguien poderosísimo, que no es el Papa, que no es un cardenal, sino que a lo mejor es un monje albino del Opus Dei, que también decide lo que está pasando. Entonces, da igual. O que hay un priorato de Sion que va protegiendo a los descendientes de Jesús desde hace 2000 años, que desde luego tiene mérito. Sí, mira el archivo de Odessa, yo recuerdo aquella película, ¿no? La famosa protección de los ex jerarcas nazis, cómo llegó esto a la novela y al cine de un momento en que muchos todavía creen que sigue existiendo, cuando ya los nazis, por lo menos los originales, ya están muchos, la mayoría de ellos, bajo tierra. Vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa, nos vamos a centrar sobre todo en los evangelios, en la veracidad y en qué difiere ese Jesús que aparece en el Código da Vinci del Jesús de los evangelios. Pero quisiera leerles un texto del difunto catedrático de la Universidad de Manchester, F.F. Bruce, donde afirmaba lo siguiente, y luego les voy a preguntar su opinión sobre el tema. Hacía una diferenciación entre cómo tenemos una serie de fuentes relativas a los evangelios y cómo nos ha llegado fuentes de la antigüedad que por supuesto nadie discute. Decía Bruce: para la guerra de las Galias de César, compuesta entre el 58 y el 50 a.C., hay varios manuscritos, pero solo 9 o 10 son buenos, y el más antiguo es de 900 años más tarde que la época de César. De los 142 libros de la historia romana de Livio, solo nos han llegado 35. Estos nos son conocidos a partir de no más de 20 manuscritos de poco valor, solo uno de los cuales, y ese conteniendo fragmentos de los libros tercero al sexto, es del siglo IV. De los 14 libros de las historias de Tácito, solo sobreviven 4 y medio. De los 16 libros de sus anales, 10 sobreviven completos y 2 en parte. El texto de las porciones que restan de sus grandes obras históricas depende enteramente de 2 manuscritos, uno del siglo IX y otro del siglo XI. Y por supuesto, la situación todavía sería peor en cuanto a distancia y manuscritos si estuviéramos hablando de Platón, de Aristóteles o de Jenofonte. Bueno, esto contrasta evidentemente con esos 2.328 manuscritos y fragmentos de los evangelios que tenemos desde el siglo I hasta el siglo IV, pero sobre ese tema vamos a hablar pues cuando volvamos de la publicidad. Pues ya estamos de regreso después de la pausa publicitaria en Corría el Año y continuamos nuestro debate sobre este primer programa acerca del Código da Vinci. Despedíamos la primera parte citando al catedrático de la Universidad de Manchester, ya fallecido, Bruce, donde comentaba esa enorme distancia que existe entre el número de manuscritos con que contamos de los evangelios y, por el contrario, el número escaso y muy distanciado en el tiempo de manuscritos con que contamos para otras obras históricas, desde las historias y los anales de Tácito a la Urbe Condita de Tito Livio o la Guerra de las Galias de Julio César. Nos despedíamos de esa primera parte con Bruce. Vamos a empezar la primera con otro personaje también fallecido, catedrático de la Universidad de Jerusalén, precisamente un autor judío, David Flusser, que afirmaba lo siguiente acerca de la redacción de los evangelios. Los discípulos de Jesús que relataron las palabras y los hechos del Maestro no podían por menos de aspirar a la máxima veracidad y exactitud, pues para ellos se trataba de la fidelidad a un imperativo religioso y no les era lícito apartarse de lo realmente sucedido. Debían transmitir con la mayor exactitud las palabras del Maestro, pues de no atenerse fielmente a los hechos hubieran puesto en peligro su salvación eterna. No les era lícito mentir. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta afirmación del difunto David Flusser, de que efectivamente las personas que redactaron los evangelios buscaron ser lo más exactos posibles, transmitir de la manera más fidedigna, porque efectivamente no les era lícito mentir? Yo creo que no hay más que leer los evangelios para darse cuenta de que el mensaje de Cristo es un mensaje tan impresionante en aquella época, incluso hoy día, el sermón de la montaña, el amor a los enemigos, que tiene que ponerse por escrito, porque de lo contrario se expone uno a que sea alterado. Además, los propios hechos que va realizando Jesucristo, sus milagros, incluso su propia resurrección, son acontecimientos que o quedan escritos de alguna manera
aparte de los testimonios personales, que esos al final acaban desapareciendo por el paso del tiempo, o quedan escritos, o nos exponemos a que se alteren, se deformen o se tomen como una especie de alucinaciones, o como está pasando hoy día a través de Dan Brown y algunos teólogos cristianos, como símbolos. Sí, eso es tremendo. O sea, la interpretación simbológica o simbólica en un momento determinado de hechos que se dan como históricos, yo confieso que es una de esas cosas que no termino de acostumbrarme Es a como, ella. si me permite, César, es como el propio concepto de hijo de Dios. O sea, ya no es que cuando Cristo dice que Él es hijo de Dios, no está diciendo algo que sea verdad, está diciendo un símbolo. Dice, bueno, ¿usted quién es para interpretar, modificar y alterar lo que el propio Jesucristo dice? O lo cree o no lo cree, y allá usted. Pero oiga, no lo altere, no lo modifique. Sobre todo lo interesante es cómo una persona a 20 siglos de distancia consigue encontrar un símbolo que nadie ha visto en 20 siglos. Es algo que a mí personalmente verdaderamente me abruma, no consigo saber cómo es posible, ¿no? Es como si yo ahora me pusiera a leer a Virgilio y descubriera en Virgilio lo que no ha descubierto nadie en 20 siglos, es algo impresionante. En fin. Si intentaríamos leer un periódico de hace una semana, todavía estaríamos con un poco de atención, pero un periódico de principio de siglo ya no nos enteraríamos de qué va la cosa. Y cuando leemos los evangelios o leemos la Biblia, debemos comprender quién la escribe, dónde se escribe, la mentalidad oriental también. No estoy diciendo de que eso ha influido cuando en Hechos 11 se relata cómo Cornelio y Pedro se encuentran. ¿Qué características era la de Cornelio allí en Cesarea Marítima? Ahora, por volver al tema inicial que planteábamos al inicio de esta segunda parte, lo que aparece contenido dentro de los evangelios, voy a lanzar algunas preguntas a este respecto, pero lo que aparece contenido dentro de los evangelios ¿es fiable? Sí, es fiable porque principalmente más de 300 veces dicen para que se cumpla lo que estaba escrito, y a esto iba yo. Había primeramente, cuando los evangelios comienzan a vivificarse, no hablo de la escritura, se tiene solamente en la mano el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pablo, con esos argumentos, él va predicando, testificando, argumentando que había venido el Mesías. En Hechos 17, capítulo 17, versículos 10 y 11, se enfrenta a los judíos de Berea y dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban la Escritura y verificaban todo lo que yo estaba diciendo, que allí estaba. Es decir, la exégesis paulina les daba a los escribas y lectores y estudiosos de la época, maestros, la posibilidad de escudriñar y corroborar cómo él interpretaba que el Mesías se había hecho carne, el Hijo de Dios estaba entre nosotros y tenía veracidad. Cuando hablamos de los evangelios hablamos de la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Que el Redentor prometido por los profetas había venido, y solamente con lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento o Primer Pacto, solo con eso era suficiente para estos titanes de la predicación de llevar este mensaje a todas las latitudes, empezando por los israelitas, como Pablo recorre todas las sinagogas del imperio, habidas y por haber, posiblemente no ha llegado a todas, pero sí a muchas de ellas. Esto era la solvencia. ¿Por qué no podían mentir? No podían mentir simplemente porque debían verificar lo que estaban diciendo, que no se contradecía con los profetas en la ley de Moisés y también los salmos. Vemos el mismo Jesús en Lucas 24, como dice que les abre el entendimiento y le dice que todo esto tenía que ocurrir según salmos, ley de Moisés y profetas. Hay un testamento, hay un documento, hay una veracidad. Por eso no es cuestión de que no pueden mentir, sino que si se desviaban demasiado de las fuentes para explicar la persona de Jesús, su divinidad y también su humanismo, corrían el riesgo realmente de ser apartados totalmente de la comunidad de los creyentes de la época. Y vemos que, según Hechos 15, los judíos que seguían a Jesús y los judíos que no seguían a Jesús todavía tenían una convivencia en el concilio del año 50, Hechos 15. Después las cosas comienzan a separarse, nueva litúrgica, nuevas interpretaciones o dinamismo, podemos llamar, o evolución de la fe o nuevas revelaciones, pero hasta ese momento había un testimonio que le daba la veracidad. Cuando hablamos del Evangelio de Mateo de los años 60, estamos hablando de una cercanía. Y estamos hablando también de que... ¿De qué fechas hablamos para la redacción de los Evangelios, aproximadamente? Si esto se puede trazar.
Bueno, yo me estimo y estoy en las opiniones de que entre el 60 y el 90 más o menos tenemos prácticamente todos los evangelios publicados. Hay algunos que hablan de épocas más tardías, del 110, pero Y algunos de épocas más tempranas también. algunos de épocas más tempranas, yo soy un poco más escéptico en esa teoría, pero del 60, 65 al 110, además me parece muy razonable, son contemporáneos, y los israelitas tenían una costumbre que viene de épocas de Moisés, transmitir oralmente y eficazmente y severamente la tradición y los hechos a los efectos de que la identidad nacional sea guardada. ¿Sí? En Éxodo capítulo 12, y le dirás a tus hijos por qué hacemos esta Pascua. Y vemos qué efectivo que fue el relato, que a pesar de la destrucción del primer templo, véase 1000 años antes de Cristo, a pesar de la expulsión de las 10 tribus o la cautividad a causa de los asirios, a pesar de la expulsión a Babilonia del siglo VI antes de Cristo, a pesar de todo eso, Jesucristo realiza una Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua se había mantenido en el colectivo, en la memoria y en la practicidad hebrea. Eso muestra la efectividad que en 1250 años de historia, a pesar de todo, los israelitas sabían transmitir lo que se les había enseñado. Es el mismo José, esposo figurativo de María, que sube todas las Pascuas a Jerusalén a celebrar la fiesta según el Evangelio de Mateo. ¿Qué quiere decir? Eso era lo sólido. No se movían de la transmisión. Los discípulos de Jesús recibieron la misma escuela. Lo que van a transmitir seguirá la misma línea, la veracidad, la solvencia y, por sobre todas las cosas, basadas en el testimonio dado, el pacto, los profetas, la esperanza y redención. Hay una cuestión en la que incide enormemente Dan Brown. Dan Brown tiene algunas afirmaciones verdaderamente notables, como es, por ejemplo, el hecho de que Constantino es el fundador del cristianismo a inicios del siglo IV, y que además Constantino aniquila todo tipo de evangelios donde se habla de ese Jesús humano y deja finalmente solo los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se hablaría exclusivamente de un Jesús que es Dios. En realidad, ¿qué Jesús encontramos en los 4 evangelios canónicos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Es un Jesús que solamente es Dios, o por el contrario es un personaje en el cual se conjuga la humanidad y la divinidad? Cualquiera de ustedes. Hombre, esto de que Constantino inventa el cristianismo, dice, bueno, al menos aquí Dan Brown ha hecho una variación. Antes se decía que el inventor del cristianismo había sido San Pablo, que había cogido a las elucubraciones de un profeta menor como Jesucristo, que no había salido nunca de Judea, y entonces es él el que las transmite por todo el Imperio Romano debidamente preparadas para encajarlas. Ahora repito, Dan Brown nos dice que es Constantino el inventor del cristianismo. Pero lo que vemos en los evangelios es que Jesucristo desde el primer momento dice que Él es Dios. Y es lo que le pregunta también en alguna ocasión a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que sois Dios? Y le contesta San Pedro: tú eres hijo de Dios, el Dios vivo. Le dice: bendito seas, Pedro, porque esto no te lo ha inspirado nadie salvo mi Padre que está en los cielos. Creo que más o menos la cita es así, perdón si me he equivocado. Dice, bueno, pues este es el Jesucristo que se nos aparece. Y luego los propios cristianos, hasta que llega Constantino en el siglo IV, mueren porque consideran a Cristo Dios, porque se niegan a sacrificar al emperador, porque dicen que no pueden tener otro Dios que el Mesías, que Jesús. Bueno, yo creo que el tema, la cual no cuestiono en lo personal la divinidad del Mesías, es muy profundo de tratar, porque indudablemente si hablamos de las fuentes y lo desarrollamos, no va... Bueno, primera pregunta que Sí. yo quisiera que me respondieran. ¿Es Jesús también un hombre en los evangelios, o supuesto, como dice Dan sí. Brown, solamente es Dios? Es un hombre en los evangelios, no solamente es un hombre, sino que la palabra escrita dice que se ha destituido de su realeza y su deidad para acercarse, es decir, para perder volumen, porque en definitiva el hombre, desde que comienza la existencia misma, no hace más que acumular a su beneficio materia y todo lo que le pueda resaltar a él mismo o perpetuar su efímera eternidad, porque si hay algo que el hombre teme realmente es a su propia desaparición. Y aquí vemos que de alguna manera Dios propone a lo largo de todas sus elecciones, según leemos en la Escritura, que el hombre vaya perdiendo masa propia y vaya concentrándose en un punto determinado, prácticamente, que es el mismo Dios, que a través de un punto puede conocer toda la eternidad. Yo pienso que la presencia de Jesús, el Mesías, es la reducción máxima de masa que puede tener aquel que
es infinito, no tiene principio ni fin, para que el hombre comprenda las verdaderas dimensiones de la atención que Dios le da a su propia creación. Eso, digamos, desde la perspectiva hebrea también, de que Dios nos atiende de tal manera que se coloca en nuestras dimensiones. Esas dimensiones tienen que ser humanas. Debo caminar, debo comer, debo dormir, el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar o recostar su cabeza, debo ser simple, humilde. ¿Por qué? Porque vengo a causar, digamos, una especie de conflicto entre materia y espíritu. Las dos pueden convivir solamente al servicio de dos cosas. Al servicio primeramente de la adoración de Dios y al servicio del amor al prójimo. Una revolución muy grande que Jesús propone. Y para poder efectuarla, tiene que tener un contenido humano necesariamente voluminoso para que el hombre comprenda que no es algo que viene del más allá solamente, que le exige un sacrificio que no se puede realizar, sino viene a ejemplificarlo en forma personal. Entonces, esta forma un poco simplista que tengo de decirlo, porque es mucho más compleja, me parece que la simbiosis que hay entre el poder de hacer milagros, la procedencia divina y su humanidad es una revelación que Pablo lo llama el misterio del Mesías en Efesios 3, y lo voy a decir, dice Pablo, y lo voy a revelar, ya que yo soy el único que ha tenido este privilegio, ni a los profetas ni a los antiguos. Debemos entender ese misterio, que, perdón por usar la palabra misterio porque no quiero que se me confunda, sería en hebreo el sod, ¿sí? Algo que podemos acceder, pero debemos pasar por otros planos antes de llegar. No es elitista, todos deberían llegar, pero es por fe que se llega y no por conocimiento. Hay una afirmación también que aparece, yo diría que de manera muy clara, muy resaltada en el Código Da Vinci, y es la idea de que esa creencia en la divinidad de Cristo surge a inicios del siglo IV en el Concilio de Nicea. Es decir, en un momento determinado, en ese proceso de gran fundación del cristianismo que tiene Constantino, decide, entre otras cosas, que Jesús sea Dios, y eso queda definido en Nicea. ¿Hasta qué punto los primeros cristianos, por supuesto anteriores a ese concilio de Nicea, creían que efectivamente Jesús era Dios? ¿Hasta qué punto hay testimonios en la Biblia, aparte de los propios evangelios, donde efectivamente Jesús aparece como Dios? El edicto de Milán y la simpatía que tiene Constantino por el movimiento que se llama cristiano, en su momento se llamó mesiánico, que es lo mismo, traducido al griego o del griego, no significa, creo, y corrígeme si me equivoco, que Constantino era cristiano. No, Constantino se convirtió muy al final de su vida. Sí. Sin embargo, legaliza... Se bautizó poco antes de morir. O sea, así es, justamente. Sí, legaliza la religión cristiana, le conviene también legalizarla. Estamos hablando de aquella batalla famosa que él gana Puente con Milvio. El Puente Milvio, sí, y la cruz que él graba los escudos. Y noc signo vinces. Sí. Exacto. Ahora, lo que quiero decir con esto es de que hay una maniobra política interesante, un estadista, un gobernante que entiende lo que tiene que hacer. Pero el Concilio de Nicea me parece que más que establecer, defiende algo que ya se creía. Es decir, si surgieron nuevas corrientes de que realmente no aceptaban la deidad y el dualismo, el Concilio de Nicea surge con el objeto de defender la postura existente y no de innovar una nueva postura. Ese es mi parecer, y no crea el cristianismo, porque el cristianismo no es creado por Constantino y por supuesto que no era cristiano, sino que el Concilio de Nicea es una forma de establecer realmente una línea de pensamiento que estaba siendo atacada. Es decir, asevero con esto que el tema de la deidad a la época de Constantino ya llevaba casi 300 años, y que Nicea viene a defender esa postura y ese punto, y no a innovarla y no a proponerla. Es que aparte de los compromisos políticos que tenía Constantino, como tú bien has dicho, hay intereses imperiales, intereses de Estado. Y es que el Imperio Romano estaba sumido en una crisis demográfica descomunal, ya estaba en la decadencia, y la única comunidad que mostraba una fortaleza que podría vivificar ese imperio decadente era la cristiana, donde no se practicaban abortos ni infanticidios, donde se respetaba la palabra dada, donde se cumplían las leyes, donde se rezaba por el emperador. Y eso también interesa mucho al propio imperio.
Sí, no cabe la menor duda de que al final hay una escala de valores que da estabilidad social, o hay escala de valores que crean una inestabilidad social. Pero yo vuelvo a la pregunta inicial que yo planteaba. ¿Realmente en el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, hay referencias al hecho de que Jesús es Dios? ¿Hay afirmaciones en ese sentido? Yo tengo 3 citas que les puedo decir. Juan 20:28, por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5, y Tito 2:13. Sí, hay referencias, y yo no creo que haya sido una confusión, aunque el tema de la deidad es realmente un misterio para el hombre. Pero se sabía, como le dijo en un momento, en un encuentro que tuvieron con Nicodemo, un maestro hebreo, en que le dice: sabemos que todo lo que tú haces viene de Dios. Primeramente, la procedencia de la maestría de Jesús, su conocimiento, su expresión, no era algo inventado o algo humano, viene de Dios, pero no viene de Dios figurativamente como todos los hombres son creación de Dios, sino que había una relación muy especial entre este incomprensible. Yo creo que no se podría haber creado la diferencia, o digamos el punto de partida de un concepto de vida y un concepto de fe, una nueva relación con el Dios de la Biblia, si lo que hubiera pasado en aquel momento no hubiera tenido ese contenido divino. Por lo tanto, si vemos que a Jesucristo, por un lado, sigamos por el lado de las fuentes rabínicas, que lo citan negativamente, ¿sí?, a los efectos de defender sus intereses y sus situaciones, de las fuentes romanas, Tácito, Plinio el Joven, y también de Flavio Josefo, historiador del imperio del siglo I, creo que todas esas fuentes nos indican primeramente un Jesús aceptado históricamente. Punto número 2, sabemos también de que sus movimientos fueron relatados en fuentes hebreas. Punto número 3, y el más importante, que dejó en la memoria, en el mensaje que se transmite y cause cambios sociales, cambios de mentalidad, cambios de conceptos de igualdad, de amor y de relaciones. Eso fue lo que ha perseverado. Podemos decir que un simple mensaje poético o una retórica filosófica puede llegar a causar tantos cambios en una sociedad sobre el cual seguimos hablando 20 siglos y sobre el cual negativamente y muy tristemente Dan Brown puede hacer más de 100 millones de dólares por vertir un poco de esos conocimientos deformados. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Hay semanas que entre nosotros tres nos los levantamos. Pues sí, la verdad. O sea, Sí. esto 100 es millones de dólares por mentir. Que lo que podemos decir que, diciendo la verdad, podríamos llegar entonces a sumas extraordinarias. Pero parece que la mentira se vende mucho mejor que la verdad. Y hablamos de la verdad no en términos teológicos, sino también hemos expuesto aquí veracidad de documentos. Pero este mensaje ha causado la conversión de un imperio. Y ha causado no solamente la conversión de un imperio, sino el aporte a Occidente de aporte cultural, aporte de conocimiento de las raíces judeocristianas, del concepto de vida, que creo, a pesar de que la Constitución Europea lo está negando últimamente y prácticamente se desentiende de sus raíces, creo que ahí está la riqueza fundamental que tenemos, por lo menos en Occidente, y creo que podemos aportar al resto del mundo. Nos quedan 2 minutos, de modo que fraternalmente repártanse uno cada uno y háganme un juicio final sobre el Código Da Vinci. Pues para mí el Código Da Vinci es, por desgracia, un producto que exige el tiempo, el siglo en el que vivimos, o al menos parte de nuestros compañeros, de los seres humanos, en el que se ofrece una religión sencilla, a la carta, en la que cada cual puede ser su propio maestro, no voy a decir su propio Dios, pero sí su propio maestro. Y a fin de cuentas esto para los cristianos no es más que la actualización, pues, de los mitos gnósticos que vamos, todas las herejías que se repiten en la historia pues vienen de los tiempos de los primeros padres de la Iglesia. Es verdad. No descubrimos nada nuevo, tal vez que esto está encuadernado en tapa dura y se paga en dólares. Esa es la única, por desgracia, la única variación. Podemos decir que el Código Da Vinci es una corroboración para algunos de su propio escepticismo con respecto a las fuentes bíblicas y a la fe. Para otros ha generado tal vez muchas preguntas que yo creo que pueden ser respondidas y ha causado una gran curiosidad. A nosotros nos ha obligado a retomar antiguos tesoros escondidos, sacarles el polvo y darles en un lenguaje comprensible una explicación que sea amena, y posiblemente nos ha hecho un bien el Código Da Vinci. Nos ha permitido realmente agudizar nuestra forma de exponer y nuestra técnica exponencial sobre el tema de la Biblia, de alguna manera acercando a mucha gente alejada a las fuentes mismas de lo que se llama aquí la Biblia, la vida eterna.
Sí, perdona, si me permite, César, Sí. lo malo 10 segundos. es que los cristianos contestamos a esto después de que nos dan una bofetada o nos tiran una piedra. O sea, que no sepamos hacer lo que tú has dicho sin necesidad de que haya primero un ataque o una ofensa. Esa es la pena. Pero si me permites, nos da la oportunidad. pero 5 segundos. 5 segundos. Nos da una oportunidad colocar Efectivamente. Colocar la otra mejilla. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro debate de esta noche y llegamos a esa sección final donde lo que les tenemos que recomendar es que ahora leanlo. Y como siempre les vamos a recomendar 2 libros que tienen relación con el tema. El primero es Descodificando a Da Vinci, una obra en la que lo que se pretende sobre todo es tomar algunas de las claves esenciales de ese código Da Vinci y descodificarlas, mostrar hasta qué punto el código Da Vinci no se sostiene en una realidad, sino que en buena medida no es sino la proyección de las antiguas ideas de la gnosis y también de viejas, y en este sentido poco tendría de novedad, de viejas herejías. Es un libro enormemente interesante para poderse acercar a la novela de Dan Brown y encontrar algunas de sus claves no evidentes, sino auténticamente ocultas e importantísimas. El segundo libro que les vamos a recomendar, y ustedes van a tener que perdonar la inmodestia de la autocita, es el Documento Q. Y hemos escogido el Documento Q fundamentalmente por su apéndice final, un apéndice en el cual se recoge todo el proceso de redacción de los 4 evangelios que aparecen en la Biblia y al mismo tiempo lo que sería también el proceso de datación de esos evangelios. Evangelios que muy posiblemente se escribieron todos antes del año 70 y que muy posiblemente también empezaron a escribirse en torno a la década de los años 40. El libro aborda ese tema no solo desde la perspectiva arqueológica, sino también desde la perspectiva de lo que se denomina la evidencia interna. Y hasta aquí hemos llegado precisamente con nuestro primer programa sobre el Código Da Vinci. Les despedimos como siempre y eso sí, les emplazamos para que la semana que viene estén aquí en Corría al Año para ver esa segunda parte del Código Da Vinci. Muy buenas noches.